La península de Yucatán es una gran placa de piedra caliza. El origen de la caliza es fósiles de antiguos organismos marinos que estuvieron viviendo en antiguos arrecifes de coral. Sus conchas y esqueletos estaban hechos de carbonato de calcio, murieron, se depositaron en el lecho marino, se levantó una placa del tamaño del continente que conforma la península de Yucatán y otra placa que aún está sumergida del mismo tamaño. Toda el agua de estos ríos subterráneos es lluvia. Cada gota cayó del cielo. Toda la lluvia que cae se infiltra rápidamente al subsuelo y queda capturada en estos sistemas de cuevas para descargarse en el océano. Cuando llueve, el agua se mezcla con toda la materia orgánica que hay en el suelo de la selva. Es decir, materia orgánica en descomposición. Los animales y las plantas cuando mueren sueltan mucho dióxido de carbono. El agua de lluvia, al reaccionar con el dióxido de carbono, crea ácido carbónico. Y este ácido es el responsable de disolver la piedra caliza y de hacer camino a través de ella. Entonces vamos a imaginar una pequeña gota que ya está un poco ácida y entonces va disolviendo la roca caliza. Y se va saturando, se va llenando de carbonato de calcio, que es el mineral de la roca caliza. Cuando llega a un espacio aéreo como aquí, el dióxido de carbono que hacía el agua ácida se sale del agua, porque trata de equilibrarse con el dióxido de carbono que hay en el aire, que es menor. Y el carbonato de calcio entonces, como ya no puede ser disuelto, se vuelve sólido. En algún momento, estas gotas precipitarán, dejando un pequeño residuo de minerales, de carbonato de calcio, y es así como se empiezan a formar las estalactitas. En un principio, se ven como un tubo, como un cilindro. Los popotes se forman porque lo que hace que el carbonato de calcio se precipite, se vuelva sólido, es el contacto con el aire. Entonces, en una gota lo que está en contacto con el aire es la superficie de la gota. Cuando esta gota, el centro de la gota cae, deja un anillo y anillo tras anillo se empiezan a formar los popotes. Más adelante, más agua escurrirá en sus costados, dejando una vez más residuos de minerales, ocasionando que poco a poco engrosen las formaciones. Cuando este centro de la gota cae, todavía llena de carbonato de calcio sobre suelo seco, Se salpica y se forman tantas gotitas tan pequeñas que todo entra en contacto con el aire y el pequeño remanente de dióxido de carbono que hubiera en esa gota se va a perder y por lo tanto lo poco que quedaba todavía disuelto de roca se va a precipitar en el suelo. Al cabo de miles de gotas y millones de ellas cayendo en el mismo lugar, ocasionarán que estos minerales se vayan acumulando y gradualmente se irán formando las estalagmitas. como se forman por la misma gota, una está arriba de la otra y así conforme siguen creciendo coinciden y forman columnas. Estas ya no pueden crecer más a lo largo, solamente a lo ancho, sucediendo lo mismo que con cualquier otra formación, agua que escurre en sus costados, dejando una vez más residuos minerales y ocasionando que poco a poco engrosen las formaciones. El arreglo molecular del karst, aunque sigue siendo carbonato de calcio, es más compacto, entonces son sólidos cristalinos. Completamente es un cristal y es por eso que trasluce.